Amados hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, tomen su asiento aquí, allá donde nos están mirando, mis hermanos que también nos acompañan. Hermanos, pues gracias a Dios que nos permite, hermanos, estudiar la palabra del Señor y ser alimentados con su palabra. De estos hermosos estudios que hemos estado teniendo en el transcurso de estos sábados acerca de las festividades divinas, de los tiempos sagrados. Y hermanos, pues todas estas cosas tienen un propósito. En realidad, no por nada el Señor, hermanos, creó estas festividades para que el pueblo de Israel y también su iglesia, hermanos, pues se gocen, demuestren el agradecimiento por todas las bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios. Entonces, existe esa necesidad, hermanos, de alegrarnos en el Señor y darle lo mejor de nuestro ser. Y pues vamos a continuar, hermanos, estudiando acerca de las festividades. El título, hermanos, de nuestro estudio es Las festividades o las fiestas, hermanos, en el reino de Cristo. De hecho, hermanos, pues ya en la lectura y en el texto de memoria, hermanos, pues de la clase ya hemos leído, hermanos, que en realidad sí creemos fielmente que las festividades del Señor se van a seguir celebrando en el reino de Cristo, incluyendo pues la festividad, hermanos, de las cabañas se va a seguir celebrando cuando sea establecido el reino de Jesucristo. Pero vamos a seguir hablando más un poquito, hermanos, de qué manera se va a llevar a cabo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 22 de San Lucas, versículo 7 al versículo 18. Voy a leer, hermanos, estos versículos de la palabra de nuestro Dios y también, hermanos, pues si gustan nada más acompañarme poniéndose de pie aquí y allá donde se encuentran, hermanos, para que solamente me acompañen a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. San Lucas capítulo 22 del versículo 7 al versículo 18. Y bien, la lectura, hermanos, de la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesucristo. Y vino el día de los ázimos en el cual era necesario matar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de la casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, dijo: Tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Pueden sentarse, hermanos, aquí allá donde se encuentran. Muchas gracias por acompañarme con esta lectura. Aquí vemos, hermanos, también en la última cena, pues que fue, hermanos, la fiesta de la Pascua. La Escritura nos enseña y dice, hermanos, que se acercó, se llegó la hora o el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Sabemos, hermanos, y hemos entendido que se refiere al día 14 del mes primero, del mes de Nisan o Aviv. Entre las dos tardes, según la Escritura, enseñaba, hermanos, que se debería de sacrificar la Pascua. Y es en ese momento, hermanos, en que el Señor Jesucristo, sabiendo ya el tiempo, hermanos, envía a sus discípulos y les dice que aparejaran la Pascua en tal lugar donde una persona, hermanos, les iba a indicar dónde iba a estar ese cenáculo, para que allí, hermanos, aparejaran la Pascua.
Y entonces, hermanos, encontrando ese lugar, Él se sienta a la mesa con los 12 y Él, hermanos, con las palabras que inicia, dice que cuando Él se sentó, en el versículo 14, y como fue la hora, sentóse a la mesa y con Él los 12, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, hermanos, Él les dice, hermanos, a los discípulos o a los apóstoles que Él ya no iba a ser la última vez que iba a tomar esa Pascua, pero lo deseaba con muchas ansias, ¿verdad? Porque pues iba a quedar de allí en memoria, de allí, hermanos, iba a ser establecidos los emblemas sagrados, ¿verdad? Donde se iba a sustituir el Cordero Pascual por el pan ácimo, que es el que comemos en la fiesta de la Pascua y que representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esa iba a ser la última vez que Él iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Él la celebró, hermanos, por 33 años, ¿verdad? Porque, bueno, es un decir, porque, hermanos, desde pequeño, dice la Escritura, que sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Entonces, él de niño, hermanos, sus padres lo llevaban por costumbre a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, todos esos años. Entonces, el año, pues, 33 que corría, hermanos, o mejor dicho, el año 33, que de los años que él llevaba de vida, iba a ser la última de la fiesta que iba a celebrar, y precisamente era de la fiesta de la Pascua. Dice: ya no volveré más a comer de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entonces, hermanos, en el reino de Dios, cuando sea establecido, se va a volver, hermanos, a celebrar la fiesta de la Pascua. El Señor Jesucristo lo dijo, y lo confirmamos con los siguientes versículos también, cuando dice: y tomando el vaso, y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta que el reino de Dios venga. Entonces, de igual manera, hermanos, Él confirma que sí, hermanos, se va a volver a celebrar la fiesta de la Pascua con ese ritual, hermanos, de los emblemas sagrados. Y, hermanos, también no tan solamente la fiesta de la Pascua, ya vimos en nuestro texto de memoria que también la fiesta de las cabañas, dice, se va a celebrar en el reino de Jesucristo, porque antes de que venga el Señor Jesucristo, es cierto, se va a llevar a cabo, hermanos, la muy mencionada guerra del Armagedón. Hermanos, esa va a ser una de las batallas finales que el Señor va a permitir para que, hermanos, Él venga a través del Señor Jesucristo y, hermanos, libere a su pueblo, que va a ser rodeado de esas gentes. Él viene, hermanos, a juzgar a las gentes, y también viene a defender a su pueblo, y también viene, hermanos, a establecer su reino. Y es allí, hermanos, cuando se establece el reino de Cristo, cuando también, hermanos, se da a conocer la religión oficial. Y en este caso, hermanos, pues es la religión judía. En este caso, hermanos, pues por decirlo así, porque, hermanos, se va a establecer la doctrina oficial del Señor Jesucristo, lo que desde un principio, hermanos, se estableció con los patriarcas, con los profetas, con los apóstoles, y también, hermanos, hasta el día de hoy la Iglesia, hermanos, pues sigue los mismos pasos de la doctrina del Señor Jesucristo. Desde luego, en parte, hermanos, pues ya algunas cosas de una manera literal no las llevamos a cabo por las circunstancias y porque Jesucristo, hermanos, precisamente cumplió, hermanos, esas sombras o esos ritos, hermanos, que se llevaban a cabo, como los sacrificios y las ofrendas y los holocaustos. Esos, hermanos, pues sabemos que tuvo su cumplimiento con el Señor Jesucristo, y además porque el templo pues ya no existe en estos momentos en Jerusalén para que se lleve a cabo de una manera literal, así que todo tiene su tiempo. Pero creemos, hermanos, que aunque en este tiempo no se encuentra el templo de Jerusalén, para que se puedan celebrar las fiestas como el Señor la ordenó desde el principio,
y que de hecho, hermanos, el pueblo judío añora grandemente que sea, hermanos, reedificado. Ellos los llaman el tercer templo. Y, hermanos, con esta tecnología y con esta ciencia tan avanzada, hermanos, ellos ya están trabajando, hermanos, en reconstruir los utensilios, ¿verdad?, de la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, los ganchos, las cucharas, los sartenes, hermanos. Ellos ya están preparando todos los utensilios porque ellos creen, hermanos, que ya se acerca la hora, hermanos, de construir el templo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, hermanos, que muchas profecías también se están cumpliendo, como por el ejemplo, el hecho de que ellos, hermanos, hayan estado desterrados de su tierra por más de 1000 años, hermanos. Desde el año 70 hasta el año de 1948, nos imaginamos casi por 2000 años, hermanos, el pueblo de Israel dejó de ser nación por muchos años. Pero desde 1948 en adelante hasta hoy, hermanos, esta nación es joven, ¿verdad? Ha nacido y es joven. Entonces, hermanos, ellos creen que, hermanos, está muy pronto el cumplimiento de la profecía de la reconstrucción del templo. Y ellos, hermanos, añoran grandemente que ya se lleve a cabo. Pero, hermanos, ese punto, hermanos, es un poco discutido posiblemente entre el mundo religioso, porque mientras el pueblo judío lo añora tanto, algunos otros grupos religiosos piensan, hermanos, que sí se va a llevar a reconstruir los judíos el templo antes de la venida de Cristo, y que quien realmente va a reinar en el templo no va a ser el Cristo verdadero, sino el anticristo, y que precisamente, hermanos, van a ser o va a salir del pueblo judío. Pero, hermanos, esa es una interpretación sin fundamento, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña, hermanos, realmente quién es el que va a volver a reconstruir el templo o el tercer templo de Jerusalén, para que se puedan llevar a cabo, hermanos, pues las festividades, los sacrificios, las fiestas, inclusive el día santo del Señor. Es necesario, hermanos, que venga el Señor Jesucristo para que todo eso se pueda llevar a cabo. Vamos a ver, hermanos, de qué manera la palabra del Señor enseña de que se va a llevar a cabo todo ello. Vamos a ver, hermanos, en nuestras escrituras, en el libro del profeta Zacarías. En el capítulo 6, hermanos, profetiza el profeta Zacarías. Vamos a leer este versículo, esta cita en Zacarías capítulo 6, versículo del 12 al versículo 13. Dice así. Zacarías capítulo 6, verso 12 y 13, de la siguiente manera. Y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Amén. Aquí vemos, hermanos, claramente que el profeta Zacarías habla de un tiempo futuro. Habla, hermanos, del restablecimiento o de la reconstrucción o la construcción, hermanos, del templo. Pero ¿quién es el que va a llevar a cabo esto? La Escritura lo dice. He aquí el varón cuyo nombre es el Pimpollo. ¿Quién es este pimpollo, hermanos? Pues este pimpollo, es un retoño de la raíz de David, ¿verdad? Porque él viene de la raíz o del linaje de David. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, hermanos, y predicaba, le llamaban Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, porque él es del linaje de David. Entonces se está refiriendo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, el cual germinará de su lugar y edificará el templo a Jehová. Él es el que va a edificar el templo a Jehová cuando venga. Verso 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará
y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, consejo de paz será entre ambos a dos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor Jesucristo, cuando venga, va a tener dos funciones. Va a fungir como rey y va a fungir como sacerdote, porque allí dice, hermanos, dice, y será sacerdote en su solio. Entonces, ¿se acuerdan, hermanos, que en la antigüedad existía un personaje que se llamó Melquisedec, ¿verdad? Él, hermanos, salió a recibir, o mejor dicho, Abraham salió a recibir a Melquisedec. Él, hermanos, se dice que es rey de Salem, pero que también es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Melquisedec, hermanos, tenía esas dos funciones, que era sacerdote y al mismo tiempo era el rey de Salem. Y entonces, hermanos, Jesucristo precisamente representa a este Melquisedec, que tuvo esas dos funciones. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo fungirá, hermanos, como sacerdote y también como rey. Aquí dice la Escritura. Bien, cuando venga, hermanos, es el que va a construir el templo. No es así, hermanos, como se cree o se piensa, que antes de que venga Cristo Jesús, el verdadero, pues el pueblo judío va a reconstruir el templo y después, hermanos, va a venir el anticristo y se va a sentar, hermanos, en el templo. Es cierto que hay un versículo, hermanos, donde dice que se va a hacer parecer Dios, tanto que se sienta en el templo. Pero, hermanos, nosotros entendemos, hermanos, que parte de ello tuvo su cumplimiento cuando, hermanos, el templo de Jerusalén fue destruido por manos de los romanos, por manos de los griegos. Hermanos, ellos sacrificaron animales impuros en el altar del templo y la contaminaron, hasta que llegó el tiempo en que, hermanos, en el año 70, pues el templo de Jerusalén fue destruido por las tropas romanas extranjeras. Entonces fue contaminado, fue destruido. Bueno, entonces, hermanos, vemos pues que, hermanos, la Escritura enseña que aunque el pueblo de Israel tenga ese deseo y añore, hermanos, reconstruirlo, no le va a ser posible. Esto es algo similar como en los tiempos de la construcción del primer templo. ¿Quién tenía el deseo de construir el templo? David, el rey David. Dice: yo voy a edificar templo a Jehová mi Dios. Pero le dijo el Señor, dice: tú no me vas a edificar templo porque has derramado mucha sangre. El que va a edificar el templo va a ser el que saldrá de tus entrañas, tu hijo Salomón, que precisamente Salomón, hermanos, quiere decir hombre de paz, ¿verdad? Porque en el tiempo de Salomón, hermanos, no hubo guerra. Él casi, hermanos, no fue muy, ¿cómo se dice?, un soldado sangriento que iba a la batalla como David, hermanos, que pues mató a mucha gente. Entonces Salomón, hermanos, fue un hombre pacífico, de ahí que es un nombre Salomón o Shalom, ¿verdad? Entonces, de igual manera, hermanos, así sucederá en el tiempo futuro con respecto, hermanos, a la construcción del templo. Vamos a ver, hermanos, otros versículos de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, vamos a ver a Jeremías capítulo 33. Dice así acerca, hermanos, de cuando se ha reconstruido este templo, hermanos, que dice así la Escritura, Jeremías capítulo 33. Ahorita les doy el versículo, vamos a buscar el capítulo 33, versículo del versículo 14 en adelante. Jeremías 33 del 14 en adelante. Miren, vamos a leerlo. Dice así. Jeremías 33, 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David, ¿qué cosa, hermanos? Pimpollo, fíjense. O fijémonos que también el profeta Jeremías, hermanos, está en acorde con la profecía de Zacarías. Dice: haré producir a David pimpollo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo
y Jerusalén habitará seguramente, y esto es lo que la llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto y encienda presente y que haga sacrificio cada cuando, hermanos, todos los días. Entonces, hermanos, así ha dicho la palabra del Señor. Y por si fuera poco, hermanos, vamos a seguir leyendo. Fijémonos qué tan firme es esta palabra y esta promesa. Dice el versículo 19 en adelante: y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y también con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Aquí vemos, hermanos, tan firme la palabra del Señor. Esta es una profecía, hermanos, que no se ha cumplido. Es una profecía del tiempo futuro, cuando sea restaurado, hermanos, el reino de Israel. Si se recuerdan, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, o antes de ascender a los cielos, los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el don del Espíritu Santo, la virtud, y me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, les iba a ir guiando a ellos paso a paso, poco a poco, hermanos, los acontecimientos de las cosas. Entonces la restauración, hermanos, no iba a ser en ese tiempo, ¿verdad? Ellos, pues desde luego, ¿quién no desea, hermanos, la restauración del reino? Dejó de ser reino, hermanos, Israel desde hace muchos años. Desde que fueron llevados cautivos, hermanos, a Babilonia, de allí se terminaron los reyes, hermanos, físicamente hablando. Entonces, pero los profetas, hermanos, profetizaban que David, hermanos, iba a salir un retoño de la raíz de David, y se le llama el pimpollo, porque el pimpollo, hermanos, pues es un retoño. Y se hace mención, hermanos, que se iba a sentar en el trono de la casa de Israel, y precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, también dice: y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto y encienda presente y que haga sacrificio todos los días. Entonces dice que no iba a hacer falta, hermanos, aunque de hecho pues también se descontinuó, hermanos, el sacrificio continuo, y el trabajo y la labor de los sacerdotes y de los levitas, hermanos, dejó de funcionar por causa de la destrucción del templo, y hasta el día de hoy, hermanos, no sigue funcionando porque no está el templo, y, hermanos, todavía no están preparados los sacerdotes. Pero entonces esta profecía, hermanos, va a tener su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo venga y se siente sobre el trono de su gloria. Él va a construir el templo y va a poner en función, hermanos, todas las funciones y las labores de los sacerdotes y de los levitas, porque así dice que no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto y encienda presente y haga sacrificio todos los días. Entonces, hermanos, aquí viene una pregunta, y alguien podría decir: cuando estaba en función, hermanos, los sacrificios, el sacrificio continuo y el holocausto, hermanos, se hacía por causa del pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, del diario se sacrificaba un cordero en la mañana y otro en la tarde, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, hermanos, ¿por qué causa se van a llevar a cabo estos sacrificios? Bueno, puede llevarse, hermano, a cabo estos sacrificios en agradecimiento a nuestro Dios, por las bendiciones, hermanos, que ha recibido el pueblo de Israel. Acordémonos también, hermanos, que cuando se ha establecido el reino de Cristo va a existir dos formas de vida. ¿Cómo dos formas de vida? Quiere decir, hermanos, que va a existir la inmortal
las personas mortales y las personas inmortales. Las mortales, hermanos, entre las mortales va a estar el mismo pueblo judío que, hermanos, van a estar viviendo en Israel, reinando con el Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, van a estar los inmortales. ¿Quiénes serán los inmortales? Bueno, la Escritura dice, hermanos, que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén viviendo en aquel entonces, cuando Cristo venga, serán transformados. Entonces, precisamente esa transformación, hermanos, significa que van a adquirir, hermanos, la inmortalidad, un poder glorioso semejante al de los ángeles, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Los que tengan dicha de resucitar para vida eterna cuando venga el Hijo del Hombre, serán como los ángeles de Dios, inmortales, con ese poder, hermanos, de tomar una materia física y el poder, hermanos, de tomar la naturaleza de un espíritu. Va a ser un cuerpo glorioso, hermanos, que pues ni aún no los imaginamos nosotros, pero podemos darnos la idea que así va a ser, porque el Señor Jesucristo, hermanos, y los ángeles con ese poder podían, hermanos, transportarse de un lugar a otro sin necesidad, hermanos, de vehículos o de naves aéreas. Entonces, hermanos, va a existir ese tipo de personas, mortales e inmortales, y precisamente, hermanos, entre los mortales, que es el pueblo de Israel, ellos, hermanos, son los que van a disfrutar, hermanos, del establecimiento del reino de Cristo, del reino milenial, del reinado del Mesías. Y ellos son, hermanos, los que nuevamente van a disfrutar, hermanos, de sacrificar, de llevar sus presentes y de que los sacerdotes y los levitas, hermanos, ofrezcan el sacrificio, hermanos. Todo eso va a ser de una manera literal. Vamos a ver, hermanos, otro versículo. Por ejemplo, vamos a ver el profeta Amós, para que nos demos la idea de que en realidad, hermanos, va a ser de una manera física todo este reinado, el reinado del Mesías en el reino milenial. Vamos a ver Amós, un versículo que ya lo hemos leído anteriormente, pero vamos a volver a leer. Ahorita les doy el capítulo, es en el último capítulo de Amós, que es el capítulo 9, dice así. Amós capítulo 9, versículo 11 en adelante. Dice Amós 9, 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Verso 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas, y al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Entonces, hermanos, ¿qué sigue el último? El último versículo dice: y pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, ellos van a edificar las ciudades asoladas, van a plantar viñas, van a plantar huertos, y comerán del fruto de ellos y se hartarán, hermanos. O sea que eso va a ser de una manera física, literal, hermanos. Entonces, el día de hoy, hermanos, ellos no pueden vivir con toda libertad estando en su propia tierra, porque, hermanos, está invadida de muchos extranjeros, ¿verdad? Ahorita Jerusalén o la tierra de Israel, hermanos, es tierra, dicen por ahí, de los judíos, pero es tierra de todos o tierra de nadie. ¿Por qué? Porque hay musulmanes, hay católicos, hay hermanos de todas las religiones, protestantes, o sea que, hermanos, todos están allí en Jerusalén, y cualquiera practica la religión que quiere, hermanos, pero cuando se ha establecido el reino de Cristo va a ser diferente, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermanos, nuevamente va a ser plantado en su tierra,
que desde hecho ya está siendo plantado, hermanos, pero, hermanos, se va a, ¿cómo se dice? Se va a oficializar, hermanos, la religión judía, hermanos, la religión de nuestro Señor Jesucristo, donde, hermanos, se van a llevar a cabo también las festividades. Vamos a seguir leyendo acerca de las festividades, hermanos, de cómo se llevará a cabo la religión. Ezequiel capítulo 44, hermanos, el profeta Ezequiel también ve en visión la reconstrucción del templo y de la manera en que se va a llevar a cabo. Y en realidad, hermanos, pues no va a cambiar casi nada con respecto, hermanos, al culto que se llevaba a cabo en los días de, hermanos, cuando estaba todavía el templo. Dice así, capítulo 44, versículo 9 en adelante. Vamos a leer. Dice así, Isaías 44, 9. Así ha dicho el Señor Jehová: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se apartaron lejos de mí, cuando Israel erró, el cual se desvió de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima al pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirles. Allí vemos, hermanos, nuevamente acerca, hermanos, de el oficio, hermanos, de los levitas, que ellos estarán para servir al pueblo, y ellos matarán el holocausto y la víctima. Vamos a seguir leyendo, hermanos, más adelantito. En el versículo 15 en adelante, dice así: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice el Señor Jehová. Y estos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mi ordenamiento. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en el versículo 21 en adelante. Y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubieren de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada se tomarán por mujeres, sino que tomarán vírgenes del linaje y de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en el pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis derechos lo juzgarán. ¿Y qué sigue diciendo? Y mis leyes, mis decretos guardarán en todas mis solemnidades, y santificarán, ¿qué cosa, hermanos? Mis sábados. ¿Quién va a llevar a cabo todo esto, hermanos? Los sacerdotes levitas, los sacerdotes y levitas. Entonces, hermanos, aquí vemos que sí, hermanos, se van a llevar a cabo nuevamente las solemnidades y también los sacrificios, hermanos. El sacrificio que antes se llevaba a cabo, una en la mañana y otra en la tarde, hermanos, los sacerdotes van a volver a sacrificar en olor suave a nuestro Dios. Algo similar se recuerdan ustedes cuando el profeta y patriarca Noé dice que salió, hermanos, del arca. Dice que tomó, hermanos, animalitos de aves limpias y animales limpios y la sacrificó a Jehová en olor suave. ¿Se recuerdan, hermanos, el sacrificio que sacrificó Abel? También de las ovejas, de la grosura. Hermanos, dice que escogió lo mejor de su ganado y la sacrificó al Señor. ¿Por qué la sacrificó? Pues en agradecimiento a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el Señor recibió esos sacrificios, mas no se agradó, hermanos, de los sacrificios que lo hacían, hermanos, de mala gana o de compromiso solamente, como el de Caín, ¿verdad? O como el de también del rey Saúl, cuando decía que, hermanos, él no obedeció la palabra, perdonó lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová. Entonces, hermanos, el Señor le enseña que es mejor obedecer a Dios. Bueno, pero entonces aquí vemos, hermanos, en esta profecía de Ezequiel, el profeta Ezequiel también ve en visión, hermanos, de cómo se va a llevar a cabo, hermanos,
el servicio en el santuario del templo que el Señor Jesús, hermanos, va a construir, donde, hermanos, los sacerdotes van a enseñar al pueblo de Israel también, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Y también, hermanos, dice que ellos van a enseñar conforme a los decretos y conforme, hermanos, a las festividades y también a los sábados. Ellos son los sacerdotes precisamente, hermanos, esa es su asignación, hermanos, de enseñar el juicio, de enseñar, hermanos, la justicia al pueblo. Pues nuevamente van a volver a tomar sus funciones. ¿Cuándo, hermanos? Pues cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ellos, y así como vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que iba a comer de la Pascua, y así como vemos, hermanos, también que las naciones que hubieran sido salvas o las que quedaron de las gentes que fueron contra Jerusalén, dice que van a subir de año en año a celebrar al Rey Jehová de los ejércitos. Pero los que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas, no vendrá sobre ellos lluvia, sino que vendrá, hermanos, la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces, hermanos, si el Señor Jesucristo dice que se va a llevar a cabo la fiesta de la Pascua y la fiesta de las cabañas, y, hermanos, obviamente creemos que también la fiesta de Pentecostés, hermanos, o la de la semana se va a seguir celebrando, porque van las tres de la mano. ¿Sí? Son tres grandes solemnidades que están escritas en la ley de nuestro Dios. Entonces, hermanos, es cierto, como dice nuestro hermano, hay cosas, hermanos, que no detalla la Escritura de cómo se va a llevar a cabo, pero sí nos da pormenores, por lo menos, para que entendamos, hermanos, que en el establecimiento del reino de Cristo se va a practicar la religión oficial. Se van a practicar, hermanos, las leyes del Señor. Se va, hermanos, a practicar las festividades del Señor. Hay otro versículo, hermanos, que también quiero compartir con ustedes para corroborar de esta religión oficial. Hermanos, en Isaías capítulo 2, si no mal recuerdo, vamos a leer este versículo también, lo comparte Malaquías, hermanos. Dos grandes profetas hablan, de hermanos, del establecimiento del reino universal de Cristo también. Dice así Isaías capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer, dice así Isaías 2 del 1 en adelante. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabecera de montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 4: y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no, dice, no alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Se acabaron las guerras, se acabaron los pleitos, porque ahora, hermanos, dice la Biblia que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De allá sale la orden, hermanos. Cualquier nación que se quiera levantar para oponerse, pues no se le permitirá, hermanos. Dice que van a convertir sus armas, todo ese armamento, hermanos, que todas estas naciones, estas potencias como Estados Unidos, como Rusia, como la Europa, hermanos, que se arman de armamento nuclear, atómico, armas, hermanos, de destrucción masiva, pues cuando sea el reinado de Cristo, dice que Él va a convertir esas armas, hermanos, en rejas de arado. ¿Qué quiere decir? Rejas de arado, hermanos, que las va a convertir en herramientas de trabajo. Se acabó la guerra, no hay necesidad de ensayos más para la guerra, ¿verdad? Ni por qué hacer servicio militar, no, este es un reino de paz. Y entonces está reinando, hermanos, Jesucristo, el príncipe de paz, y lo que debe de hacer las naciones es ponerse a trabajar para poder sobrevivir. Y así dice la Escritura. Y si no se quieren someter, hermanos,
pues entonces va a existir, hermanos, el castigo inmediato para el que no se quiera someter a la ley de Jehová o a la ley de Dios. Y de allí que vemos, hermanos, en este mismo capítulo, hermanos, la severidad también de los que no, hermanos, se sometan a la ley de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 66. Hay un versículo, hermanos, que también nos muestra, hermanos, de cómo se va a llevar a cabo el culto a nuestro Dios y la severidad del castigo para los que no quieran celebrarle al Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 66, del versículo 20 en adelante. Isaías 66, 20 en adelante. Dice así: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Hablando, hermanos, del pueblo de Israel, de los levitas y sacerdotes. Verso 23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Entonces, hermanos, aquí nuevamente el profeta Isaías profetiza, hermanos, que el Señor va a traer a su pueblo, hermanos, a manera de transporte. Aquí menciona mulos, caballos, camellos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que, pues, hermanos, va a venir Israel, muchos del pueblo judío que están en todas las naciones van a llegar a su pueblo de Israel, a la tierra de Israel, mejor dicho. Entonces, hermanos, va a ser establecido el sacerdocio levítico, hermanos, para que ellos sacrifiquen al Señor Jehová y también, hermanos, celebren no tan solamente las festividades, sino también el día sábado. El día de hoy, hermanos, vemos que, hermanos, están vacías las casas de oraciones, ¿verdad? Por causa de de esta pandemia. Pero, hermanos, y cuando no hay pandemia, hermanos, pues siempre hay excusas y pretextos, hermanos, para no asistir a la casa de oración o por lo menos, hermanos, para servirle al Señor en nuestros hogares. A veces, hermanos, si no nos da la oportunidad de venir a la casa de oración, pero podemos celebrar el sábado en nuestros hogares, donde quiera que estemos, hermanos, a donde quiera que vayamos, podemos, hermanos, celebrarle al Señor el día sábado, hermanos, porque este día, hermanos, es un día santo. La Biblia lo dice, que el Señor hoy hizo al día sagrado y santo para Él, para que lo dediquemos para Él. Por eso nos da 6 días para trabajar, para hacer nuestras faenas, nuestras actividades, todo lo que tengamos en nuestra mente. El Señor nos los ha dado, pero este día, hermanos, dejemos todo lo que tenemos que hacer, nuestras actividades, nuestras palabras, nuestros negocios, hermanos, se deben de detener y debemos, hermanos, de dedicarlo a nuestro Dios, de servirle en el estudio de la palabra, en el canto, en la alabanza, en la oración, porque este día es del Señor, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, el día de hoy es voluntario, ¿verdad? Pero cuando se sea establecido el reino de Cristo, dice la Escritura, vendrá toda carne, no tan solamente el pueblo de Israel. Hoy el pretexto, hermanos, dice, no, es que el sábado es para el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo venga, dice, vendrá no tan solamente el pueblo de Israel, dice, vendrá toda, ¿qué? Toda carne. Y allí están incluidos, hermanos, no tan solamente el pueblo de Israel, sino todas las nacionalidades. Porque cuando venga y sea establecido el reino de Cristo, van a existir las demás naciones también, que quedaron, dice la Escritura, de las gentes que quedaron, de las que vinieron contra Jerusalén. Ellos serán obligados a celebrar las festividades del Señor y también el día santo del Señor. Pero, hermanos, va a existir la rebelión, como predicaba nuestro hermano, nos daba el estudio nuestro hermano Efraín, va a existir la rebelión todavía, hermanos, ¿verdad? Por iniciativa propia, porque, hermanos, en
en ese tiempo, cuando reine Jesucristo, dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. Ni para que le echemos la culpa a Satanás de que Satanás es el que nos tienta, no, sino que por iniciativa propia, hermanos, va a existir la rebelión y la gente de aquel entonces se va a rebelar y no va a querer, hermanos, sujetarse a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. La gente, hermanos, va a ver cómo la gente va a ser castigada, hermanos, y como decía el texto que daba nuestro hermano, no va a haber sepultura para ellos, ni tiempo va a dar de que los entierren, ni de que les hagan un velorio, que les hagan un servicio fúnebre, hermanos, porque va a estar a la vista de todos sus cuerpos muertos, putrefactos. Bueno, entonces ese va a ser el castigo, hermanos, de todas las gentes que no se sometan a la voluntad de Dios. ¿Y quién los dice? La palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, el día de hoy se nos invita cordialmente, hermanos, y voluntariamente, hermanos, de recibir al Señor, de recibir su palabra, de ser transformados, de ser cambiados a una nueva vida, de ser una nueva criatura, hermanos. Si antes le servíamos al mundo, dedicábamos nuestro tiempo, hermanos, a servirle al pecado y al mundo, pues, hermanos, cambiemos ahora. Ahora es tiempo, hermanos, todavía es tiempo de reflexionar y de cambiar nuestra vida, de que antes le dedicábamos, hermano, tiempo a las festividades mundanales, ¿verdad? Como Halloween, como festividades, cumpleaños, otras festividades, hermanos, que son del mundo, de pecado. Pues ahora, hermanos, tenemos las festividades divinas para que nos gocemos en ellos, para que allí, hermanos, toda nuestra energía, hermanos, la dediquemos al Señor, le cantemos fuerte al Señor, ¿verdad? Así como cantábamos fuerte al mundo, hermanos, esa fuerza que todavía nos queda, cantémosle fuerte al Señor y sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón, porque en realidad, hermanos, esta es la voluntad del Señor, hermanos, que le sirvamos, pero con alegría de corazón, no de mala gana, no de compromiso, no a la fuerza, porque así, hermanos, no es agradable. Acordémonos de la predicación de nuestro hermano Tomás, que, hermanos, la tibieza no es aceptable delante de Dios, o frío o caliente. Y eso de caliente, hermanos, debe ser fervientes y ardientes en espíritu. Contentos, hermanos, cuando venga a la casa del Señor o cuando reciba el día del Señor, hermanos, en su casa, contento y alegre, ¿verdad? Nada de quejas, ¿verdad? Nada de preocupaciones. Bueno, entonces, hermanos, esta es la promesa que hace Dios a todos aquellos que van a reinar en el reinado de Cristo. Vamos, hermanos, ya el tiempo pues está avanzando, vamos a ver, hermanos, que estas promesas, hermanos, no tan solamente son para el pueblo de Israel, son para nosotros, son para todos los que quieran, hermanos, a aceptar, hermanos, esta promesa. Miren, otra de las festividades, hermanos, que vamos a ver, no las habíamos mencionado, pero una de las fiestas, hermanos, que está en el capítulo, me parece que el capítulo 19, hermanos, hay una fiesta, hermanos, también muy peculiar que se va a recibir, hermanos, y de esta, hermanos, pues va a estar muy, muy alegre, muy gozosa. El capítulo 19, miren, hay una fiesta, y ¿quién le gustaría estar en esta fiesta? Vamos a leer en el capítulo 19, versículo 5 en adelante. Y salió una voz del trono que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son, ¿qué, hermanos? ¿Son fábulas? ¿Son puros cuentos? No, estas palabras de Dios son fieles y verdaderas. ¿Quién lo dice, hermanos?
la palabra de nuestro Dios. Esta es otra fiesta, hermanos, de unas de las alegres y gozosas, hermanos, que la Iglesia de Dios, hermanos, va a llevar a cabo. Fijémonos, quiero tantito, hermanos, a hablar algo importante. Lo que estuvimos hablando es concerniente, hermanos, a las festividades y a la celebración del día del sábado que se va a llevar a cabo, hermanos, cuando sea restablecido el reino de Cristo, y de cómo Israel, hermanos, y los sacerdotes nuevamente van a volver a disfrutar, hermanos, de esas ceremonias, de esos rituales, de los sacrificios, porque se van a seguir llevando a cabo. Pero no mencionamos mucho tampoco de lo que la Iglesia de Dios, hermanos, va a llevar a cabo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir, hermanos? Que, hermanos, la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo, los que recibieron a Jesucristo, hermanos, van a tener esa dicha de participar, hermanos, de las bodas del Cordero. El encuentro con nuestro Mesías, con el Señor Jesucristo, va a ser, hermanos, muy alegre, muy emotivo, un gozo, hermanos, interno, y, hermanos, que va a ser a lo mejor hasta indescriptible, pero, hermanos, ¿quién no deseara estar en esta fiesta? La Biblia dice: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, hermanos. ¿Quién no nos gustaría estar? El día de hoy, hermanos, ¿a quién no le sucede que, hermanos, cuando es invitado a unas bodas, hermanos, no se pone la vestimenta más elegante, más bonita de todas, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es muy lógico, ¿verdad? Que cuando uno asiste a una boda se viste bonito, pero cuando viene uno a la iglesia dice: de todas maneras es viernes, o de todas maneras, ¿a quién le voy a agradar? Hermanos, a veces menospreciamos las cosas del Señor, hermanos, pero la Biblia dice que los que son llamados a las bodas del Cordero, se les dio que se vistieran de lino fino, ¿verdad? Y estas vestimentas finas, hermanos, desde luego es un simbolismo. ¿Qué simboliza, hermanos, el lino fino? Dice, el lino fino simboliza las justificaciones de los santos. Pero, hermanos, de una manera espiritual, va a ser, hermanos, el encuentro con el Señor Jesucristo como unas bodas del Cordero, hermanos, donde pues va a ser una fiesta hermosa, de gozo, hermanos, que vamos a encontrarnos con nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo. Esto se refiere, hermanos, a todos aquellos que recibieron a Jesucristo, hermanos, van a estar de fiesta con Él. Qué hermoso, qué alegría, hermanos, donde dice la Escritura que Él va a enjugar toda lágrima, hermanos. El día de hoy todos nos dolemos por las enfermedades, por la muerte de un ser querido, hermanos. A veces no nos podemos consolar, estamos tristes, estamos angustiados. Quisiéramos que todo esto pasara. Pues ya va a pasar, hermanos, porque Cristo Jesús está en camino, ¿verdad? Y viene en camino para establecer su reino. ¿Estás y estamos preparados para recibirlo, hermanos? Entonces es el momento para prepararnos para estar en esas bodas del Cordero, estar en esa fiesta hermosa, hermanos, que está preparado para todos aquellos, hermanos, que esperan su venida. ¿Quieres estar en esas bodas del Cordero? ¿Deseamos estar, hermanos? Pues nuestra respuesta debiera de ser que sí. Así como Jesucristo, hermanos, dijo: he deseado tanto comer esta Pascua, y desde digo que no la volveré a comer hasta que se venga el reino de Dios, dice. Así también, hermanos, nosotros, así debiera de ser nuestra ansiedad, de estar, hermanos, en esa cena, en esa fiesta, en esas bodas del Cordero, hermanos. Y desde luego participar de las festividades del Señor con el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor nos tiene preparado, hermanos, muchas y grandes sorpresas. Así que alegrémonos, hermanos, y démosle gloria al Señor, porque el Señor viene en camino, y preparémonos para su encuentro. Y esa preparación, hermanos, es el día de hoy, de, hermanos, buscarle al Señor con todo nuestro corazón, antes de que sea tarde. Vamos, hermanos, a ir finalizando. Vamos a leer una lectura también en San Mateo capítulo 8, hermanos. San Mateo capítulo 8, vamos a leer una lectura, y con esta lectura vamos a ir finalizando. Aquí hay algo, hermanos, también muy interesante, muy bonito. Cómo debe de ser nuestro comportamiento el día de hoy delante de nuestro Dios, y la promesa que Él nos da si nosotros permanecemos fieles.
Dice así San Mateo capítulo 8 del versículo, vamos a leer para poderle entender, del versículo 5 en adelante. San Mateo capítulo 8 versículo 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra de mi mozo, y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre debajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos, y qué triste para aquellos que todavía no creen a la palabra de Dios, hermanos. Vemos, hermanos, que este centurión tenía una necesidad, y era de que su siervo fuera sanado. Y fue, hermanos, a aquel que podía hacerlo, y era nuestro Señor Jesucristo. Y: Señor, ten misericordia de mi hijo que yace gravemente en la cama, enfermo. Jesús dice: yo voy y les voy a sanar. Dice: no te incomodes, Señor, porque no soy digno de que entres en mi techado. Solamente di tu palabra y tu palabra se cumplirá. Porque yo soy hombre debajo de potestad también, y tengo soldados, ¿verdad?, bajo mi mando, y le digo a este: ve y haz esto, y lo hace. Así que, Señor, no necesitas ir a mi casa, solamente di tu palabra y tu palabra se cumplirá. Y Jesús se alegró y le dijo: hombre, cuán grande es tu fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Y este hombre, hermanos, no era de Israel, era un romano. Y entonces él dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son esos del occidente? ¿A quién se refirió el Señor Jesús? Quizás, hermanos, a muchos de nosotros que vivimos en el occidente de Israel. Y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Así que, hermanos, va a ser hermoso conocer, hermanos, a los patriarcas, al Padre de la fe, a los padres, hermanos, a los progenitores del pueblo de Israel, de donde vino también nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Pero para eso, hermanos, necesitamos tener esa fe del centurión, ¿verdad? Esa fe, hermanos, que nos salva, hermanos. Entonces, hermanos, este es el momento. Si no tiene fe, hermanos, le invito en el nombre de Cristo, hermanos, que tenga esa fe, hermanos, de que el Señor Jesucristo va a cumplir las promesas que Él ha prometido, hermanos, de entrar en ese reino de los cielos y disfrutar, hermanos, de esas festividades, de esa alegría tan grande, de ese reino, de disfrutar, hermanos, del reino de los cielos y de la vida eterna. Pero, hermanos, si somos incrédulos a ellos, tengamos cuidado, hermanos, porque la incredulidad traerá condenación. Dice que los incrédulos y los temerosos y los cobardes, su parte, hermanos, será en el lago de fuego ardiendo. Este es el tiempo, este es el momento, hermanos. Así que, mientras tengamos vida y esperanza, acerquémonos a las cosas del Señor, hermanos. Y no sea que el día de mañana, hermanos, como dice aquí la Escritura, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No nos vayamos a lamentar, no nos vayamos a arrepentir y decir: cuando tuve tiempo pude haberlo hecho y no lo hice. Este es el tiempo, hermanos. Sírvanle al Señor con todo su corazón, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos sirviéndole al Señor en estas festividades. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.